Hoy, dos tribunales de admisión de la Corte Constitucional suspendieron algunos artículos de la ley económica sobre el financiamiento de grupos criminales. Aceptaron a trámite demandas contra la Ley de Integridad Pública y emitieron medidas cautelares contra 20 artículos de la Ley de Inteligencia. El gobierno contratará barcazas para suplir 230 megavatios de energía, 5 días después que SELEC declaró desierto el proceso para la compra de generadores en tierra. Un informe de SELEC señala que obras para proteger de la erosión a la central Coca-Codo-Sinclair siguen en estudio y planificación a 5 años de iniciado el fenómeno. La ANT suspendió el cobro de infracciones de tránsito hasta el próximo año para revisar su sistema informático. La decisión no afectará la matriculación y revisión vehicular y en 2026 se pagarán esas multas. La Superintendencia de Bancos desmintió el rumor del cierre de Banco Pichincha y anunció que iniciará un proceso administrativo por los problemas en sus plataformas digitales. También ratificó la estabilidad y transparencia en todo el sistema financiero. Mañana arranca la inscripción para el programa Jóvenes en Acción, con 80.000 plazas. Televistazo revisó qué hicieron los pasantes durante la ejecución de la primera etapa. Comuneros de la isla Puná revelan a Televistazo que los extorsionadores obligan a los pescadores a marcar con colores sus motores para identificar a qué banda pagan las vacunas. La semana anterior, 2 embarcaciones fueron baleadas y quemadas por 30 delincuentes. Los accidentes cerebrovasculares son la tercera causa de muerte en Ecuador. Según el INEC, en el 2023 se contabilizaron 4.632 casos. Televistazo cuenta cuáles son las principales causas. El presidente Donald Trump aseguró que los submarinos estadounidenses ya están frente a las costas rusas, mientras el portavoz del Kremlin advirtió que en una guerra nuclear no hay vencedores. Moisés Caicedo concluye sus vacaciones y regresó a los entrenamientos con el Chelsea de Inglaterra. El bandolín más grande del mundo, una zanfona que demoró 9 años en ser construida, y otros 40 instrumentos raros o antiguos son exhibidos en la iglesia de la Compañía en Quito. Lunes 4 de agosto, amigos, muy buenas noches, bienvenidos ya a Televistazo Estelar en una nueva semana de noticias. Esta tarde, 2 tribunales de admisión de la Corte Constitucional adoptaron medidas sobre las 3 leyes urgentes del gobierno que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional en las últimas semanas. Entre los artículos suspendidos de manera temporal, por ejemplo, está todo el capítulo de la Ley de Inteligencia que obligaba a personas naturales y empresas a entregar información al gobierno, entre ellas las compañías telefónicas. En el caso de la Ley de Solidaridad, quedan suspendidas las definiciones de conflicto armado interno, grupos armados organizados, el indulto presidencial diferido y el concepto de bienes que son objetivos militares. Y en la Ley de Integridad Pública suspenden la disposición transitoria que obliga a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera a definir cuáles cooperativas debían convertirse en bancos. Más adelante tendremos más información sobre este tema. El gobierno alquilará más barcazas para enfrentar el estiaje. Esta medida va a permitir sustituir el contrato de 260 megavatios en tierra, cuyo proceso fue declarado desierto la semana pasada. Francisco Garcés sigue el tema. El gobierno alquilará más barcazas en las próximas semanas para hacer frente al estiaje que se espera desde septiembre. La previsión del régimen es contratar energía flotante por 230 megavatios. Con la contratación de barcazas, el gobierno reemplazará el alquiler de turbinas en tierra que debía producir 260 megavatios, concurso que la semana pasada fue declarado desierto. La vocera gubernamental Carolina Jaramillo anunció que el alquiler de equipos en tierra ya no se retomará. Esa contratación ha fallado 4 ocasiones desde octubre del año pasado. Una vez que el concurso se declaró desierto, debido a que los oferentes no cumplieron con los requisitos mínimos, inmediatamente se abre un proceso que busca alquilar energía y es energía flotante, es decir, lo otro queda insubsistente.
Jaramillo reiteró lo que el gobierno ha mantenido en los últimos meses, que en este estiaje no habrá apagones. Según las cifras del régimen, las reservas hídricas del país están en 95% y eso es suficiente para evitar cortes de electricidad. Para cumplir el objetivo, el gobierno debe contar con la electricidad de las plantas en El Salitral y Quevedo, que fueron contratadas con Progen, pero que quedaron a medio construir por los incumplimientos de la contratista y la decisión del gobierno de declarar fallidos esos contratos. Una vez que hemos ganado los arbitrajes y que Sercop ha declarado a Progen como contratista incumplido, nosotros hemos pedido un informe técnico a una certificadora que nos permita tener un punto de partida. Ese informe técnico servirá de base para que la estatal eléctrica se haga cargo de esas obras inconclusas y las ponga a producir. El tiempo se acorta para ejecutar las obras de contención que frenen la erosión del río Coca. Este invierno la erosión avanzó más de 2.000 metros y el frente llegó a 3.8 kilómetros de la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Paul Romero con un recuento de los trabajos que se han venido planificando. El tiempo y la distancia para la construcción de las obras de protección de la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair se acortaron por el avance de la erosión regresiva del río Coca durante el último invierno. La única obra realizada aguas arriba del punto de erosión, que llegó a 3.8 kilómetros del vertedero, es una pantalla de 279 pilotes de concreto y acero, cada uno con una profundidad de 24 metros a 1.2 kilómetros de la captación. Las demás están en estudio: un vertedero escalonado para reducir la velocidad del río, una cantera para desviar el río a una zona rocosa a la margen derecha a 3 kilómetros de la captación. Para las obras temporales como muros de enrocado, encauzamiento del río, la SELEC trabaja con 2 excavadoras, 2 volquetas, un tractor y un camión, maquinaria insuficiente para controlar los efectos de la erosión. La obra más importante, un dique a 7.8 kilómetros de la captación de Coca-Codo, se construye con el asesoramiento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, pero la erosión ya superó ese punto. La obra empezó en noviembre de 2024. Se desvió el cauce del río a la margen derecha de la montaña en el sector de San Carlos, provincia de Napo, para aprovechar un afloramiento de roca dura de la formación geológica Misahuallí. Según la SELEC, el avance es del 57%, pero no ha explicado su eficacia en la zona que ya fue afectada por la erosión. El contrato fue adjudicado al consorcio CEMAC Constructores por $17.3 millones y en este invierno la empresa siguió construyendo los muros de enrocado. Fallas en el sistema digital del Banco Pichincha causaron incertidumbre en los usuarios que no podían hacer transacciones desde sus teléfonos celulares. A ese inconveniente se sumó información falsa en las redes sociales que anunciaba el cierre de esa institución financiera y que luego fue desmentida por la Superintendencia de Bancos. Diego Cuenca explica que sí habrá un proceso administrativo para el banco por los problemas en su servicio. Desde el pasado 25 de julio, el sistema digital del Banco Pichincha presenta intermitencias que se extendieron hasta este 4 de agosto. Durante la mañana, los usuarios no pudieron hacer transacciones o acceder a otros servicios desde sus celulares. Y en medio de ese malestar, en redes sociales se difundieron noticias falsas que anunciaban el cierre de esa entidad bancaria. Eso generó preocupación en los clientes, quienes se aglomeraron en algunas agencias para hacer sus reclamos. En medio de esa incertidumbre, la Superintendencia de Bancos publicó un comunicado. Primero, para desmentir el cierre de ese banco. Segundo, para asegurar que hay estabilidad en todo el sistema financiero nacional. Y tercero, para anunciar que iniciaron un proceso administrativo contra el Banco Pichincha debido a los incidentes. Según la Superintendencia, implica investigar y, de ser el caso, sancionar al banco y a sus directivos, garantizando el debido proceso. Por su parte, el Banco Pichincha se pronunció hacia las 4 de la tarde. Publicó un comunicado donde aseguró que el dinero de sus clientes está seguro y protegido. Ante recientes noticias falsas que circulan de manera irresponsable, queremos comunicarles que Banco Pichincha mantiene su solidez y estabilidad financiera intacta. El escrito no da explicaciones sobre los problemas informáticos y tampoco señalan si ya fueron superados por completo. Y las noticias falsas que provoquen el retiro de depósitos del Sistema Financiero Nacional son consideradas un delito sancionado con prisión. La Superintendencia de Bancos reiteró que el sector financiero es estable. Lo informa Patricio Díaz.
Durante la mañana de este lunes, noticias falsas aparecieron en redes sociales, manipulando logotipos y nombres de medios de comunicación. Los mensajes atacaban a Banco Pichincha. La Superintendencia de Bancos anunció que está tomando las acciones legales correspondientes ante las publicaciones irresponsables e infundadas en redes sociales que pretenden alarmar a la población. Advierte que esto puede constituirse en el delito de pánico financiero, es decir, la persona que divulgue noticias falsas, que causen alarma en la población y provoquen el retiro masivo de los depósitos de cualquier institución del sistema financiero, que ponga en peligro la estabilidad o provoque el cierre definitivo de la institución, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Grace Chiriboga, jurista especialista en temas financieros, recuerda que este es un delito de acción pública que la Fiscalía puede investigar de oficio para llegar al responsable. Ellos a través de sus peritos informáticos podrán determinar cuál fue el origen de estas noticias, la afectación. Para que el delito se concrete, debe haber la emisión de falsa información y el retiro masivo. Si esto no ocurre, la entidad afectada puede igualmente tomar otras medidas por daños y perjuicios contra quien comprometió su imagen y confianza. El daño reputacional, como se lo conoce, requiere que haya una persona que lo haya ejecutado, es decir, que ya se haya identificado a la persona que generó estas noticias. Las autoridades reiteran el llamado para verificar toda información sobre el sistema financiero por canales oficiales antes de replicarla. Las negociaciones con Estados Unidos para evitar el arancel del 15% a productos ecuatorianos podrían no cerrarse antes de este 7 de agosto. Exportadores advierten que si no se concreta a tiempo, el impacto será inmediato en sectores como el florícola y también el frutícola, afectando la competitividad frente a países con tratados comerciales. Las negociaciones entre Ecuador y Estados Unidos para reducir el arancel anunciado del 15% a todos los productos ecuatorianos tienen una fecha tope, el jueves 7 de agosto. Pero la meta, que es alcanzar la reducción antes de que entre en vigencia, no necesariamente se logrará. Así lo indicaron a Televistazo exportadores que siguen de cerca los diálogos entre los gobiernos de ambos países. Según mencionaron, la cuarta ronda que está en curso podría extenderse hasta el martes de la próxima semana. Lo que sí confirmó la vocera presidencial Carolina Jaramillo fue hasta dónde han avanzado los diálogos, que se realizan desde el 30 de julio en modalidad virtual. Ahora mismo los diálogos ya son sobre tarifas. Y esto es algo favorable porque esperaríamos que en los próximos días ya tengamos noticias. Aunque el panorama es optimista, el sector bananero contempla posibles escenarios en caso de que el arancel del 15% se mantenga o su reducción no sea sustancial. Según estimaciones del gremio, si el ajuste no se concreta, el impacto será de un recargo de $1.50 por cada caja de banano exportada. Eso puede ser alrededor de 61 millones, que no podemos decir que eso es un impacto directo, tenemos que ver cómo se esqueman las negociaciones. Al día de hoy hemos tenido el recargo del 10%, pero los volúmenes no se han disminuido, más bien hemos aumentado. En ese escenario, exportadores de otros productos ecuatorianos también están expectantes. La posible aplicación del arancel del 15% afectaría especialmente a aquellos sectores que ya cancelaban tributos al ingresar a ese mercado. Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores Fedexport, las flores, por ejemplo, pagaban un 6,8% y con la nueva sobretasa superarían el 21%, mientras que el mango pasaría del 8 al 23%. Asimismo, el brócoli congelado, que hoy tributa el 14,9%, pagaría casi un 30%, y el atún procesado, dependiendo de su presentación, podría superar el 30% en aranceles. Bernardo Malo, presidente de la Asociación de Exportadores de Mango, menciona que el 90% de este producto se envía al mercado estadounidense, sobre todo desde provincias como Guayas y Los Ríos, que tienen más de 6.300 hectáreas destinadas a la exportación de mango fresco. Nuestro principal competidor es Perú, y Perú, en primer lugar, tiene tratado de libre comercio, es decir, ellos no pagan el arancel por kilo. Y en segundo lugar, en cuanto a la tarifa, están en 10%. Existe riesgo de perder mercado, pero el principal riesgo es que vaya extinguiéndose la industria del mango de a poco en el país. A pocos días de la decisión todavía no hay certezas, ya que las negociaciones son reservadas.
La orden del presidente Donald Trump de desplegar 2 submarinos nucleares frente a Rusia generó reacciones en el Kremlin. El portavoz ruso advirtió que en una guerra nuclear no hay vencedores y llamó a hablar con prudencia. En medio de esta tensión, Trump confirmó que su enviado especial, Steve Witkoff, viajará a Rusia esta semana. La orden del presidente Donald Trump de desplegar 2 submarinos nucleares frente a Rusia generó reacciones en el Kremlin. Hoy el portavoz del gobierno de Moscú, Dmitry Peskov, declaró que su país asume una postura responsable y recalcó que en un enfrentamiento nuclear no hay vencedores. Creemos que todos debemos ser muy precisos con la retórica nuclear. Ante la prensa, Trump aseguró que los submarinos estadounidenses ya están en la región, aunque no detalló su ubicación exacta. Además, reveló que su enviado especial, Steve Witkoff, visitará Rusia entre el miércoles y el jueves, antes de la fecha límite que dio para imponer nuevas sanciones. Mucha gente muere en esta guerra ridícula. Como saben, ya detuvimos a muchos países en guerra, como India y Pakistán. Y vamos a detener esta guerra también. De alguna manera vamos a detenerla. El presidente Vladimir Putin ya se ha reunido en varias ocasiones con Witkoff en Moscú. Sin embargo, ha rechazado los llamamientos a un alto al fuego, pues aunque afirma querer la paz, sus exigencias para deponer las armas no se han cumplido. Entre ellas, que Ucrania desista de recuperar los territorios del este del país y la península de Crimea, y que renuncie a sus aspiraciones de unirse a la OTAN. La Agencia Nacional de Tránsito suspendió el cobro de infracciones mientras se lleva a cabo un ajuste técnico temporal. Durante 6 meses no será requisito para la emisión de licencias o matrículas. Patricio Díaz explica los alcances de esta decisión en el siguiente reportaje. El pago de multas por contravenciones de tránsito queda suspendido por 6 meses. Así lo anunció la Agencia Nacional de Tránsito, ANT. Una de las razones tiene que ver con la reciente Ley de Integridad Pública que dispone la revisión de los medios tecnológicos de sanción automática de infracciones por 180 días. Mientras tanto, quedan suspendidas las sanciones, notificaciones y registros con efectos legales y económicos para los infractores. La entidad resalta que esto no implica condonación. Las infracciones emitidas deberán ser canceladas. A partir ya de enero del 2026, el ciudadano, eso sí, tendrá que acercarse a cancelar sus infracciones. Otra de las razones para esta suspensión se relaciona con el análisis que se hará del actual sistema de la Agencia Nacional de Tránsito. La proyección es nosotros ya ver otro tipo de sistema para mejorar, porque en realidad hoy por hoy ustedes fueron testigos de que el primer semestre hubo bastantes intermitencias que complicó tanto a la emisión de licencias como al tema de lo que es matriculación vehicular. El pago de contravenciones como exceso de velocidad, no respetar semáforos o manejar sin licencia, entre otros, que corresponden a la ANT, ya no será necesario para sacar la licencia, pasar la revisión vehicular, la matrícula y otros. Las multas que se emiten por ordenanza, como mal estacionados o el pico y placa en Quito, sí deben cancelarse porque corresponden a los municipios. Según informaron las agencias de tránsito de Quito y Guayaquil, sus sistemas automáticamente suspendieron el requisito de la ANT y los procesos de revisión vehicular y matriculación se realizan con normalidad. Desde hoy se encuentran disponibles los certificados de votación definitivos de las pasadas elecciones según el Consejo Nacional Electoral. Además, el Registro Civil habilitó nuevos turnos de agendamiento en todo el país para cédulas y también para los pasaportes. Estefanía Arias tiene el detalle de estos y más servicios a continuación. Desde este lunes ya se encuentran disponibles los certificados de votación definitivos correspondientes a las elecciones generales de este año, tanto de la primera como segunda vuelta. Así lo informó el Consejo Nacional Electoral en sus redes sociales. El documento se lo puede obtener de manera presencial en cualquiera de las 24 delegaciones provinciales del CNE o en línea a través del portal www.cne.gov.es. Para ello, deberá presentar la cédula de identidad y no tener multas pendientes.
El registro civil habilitó nuevos turnos para el agendamiento de cédulas y pasaportes a escala nacional durante esta semana. La medida se tomó luego de que usuarios reportaran este lunes la caída de la página web de la entidad a causa de una saturación en el sistema. La ciudadanía podrá agendar su cita a través de la agencia virtual. El portal ya se encuentra funcionando. El Ministerio de Educación anunció la ampliación del botón de seguridad Responde Educ a más de 16,000 instituciones educativas a escala nacional. Se trata de una aplicación móvil del ECU 911 que permite reportar cualquier evento y tener una respuesta rápida de los organismos de emergencia. Esta herramienta o botón se puede descargar de forma gratuita en los teléfonos celulares. El objetivo es la protección de la comunidad educativa. La empresa de cruceros Royal Caribbean reclutará jóvenes ecuatorianos para formarlos y entrenarlos como parte de su tripulación tras un convenio firmado con el Ministerio de Turismo de Ecuador. Veamos. Royal Caribbean es una de las empresas de cruceros más grandes del mundo. Para que jóvenes ecuatorianos graduados ya de universidades tengan la posibilidad de trabajar en Royal Caribbean. 2,000 plazas de trabajo en total. El representante de Royal Caribbean habló de las oportunidades que se crearán para el talento ecuatoriano en la industria del turismo y sus áreas relacionadas. La segunda arista de este convenio tiene que ver con hacer que más cruceros de esta empresa lleguen hasta puertos ecuatorianos. Es decir, que sus barcos puedan parar mucho más en Guayaquil y en Manta, y sobre todo reabastecerse aquí, lo que es fundamental. Contó que en lo que va del año ya hay 22 cruceros que han atracado en costas ecuatorianas y que el número de visitas internacionales ha crecido en un 17%. En Ecuador, el sector turístico emplea a cerca de 600,000 personas. Las políticas migratorias del presidente Donald Trump complican la economía de los migrantes en situación irregular en Estados Unidos. Televistazo conversó con 2 ecuatorianos quienes viven en la ciudad de Nueva York, sitio que concentra la mayor cantidad de compatriotas indocumentados. Explican que esta situación afecta el envío de remesas. Informa Bessie Granja. En lo que va de 2025, 4.600 migrantes indocumentados fueron arrestados por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en Nueva York. Un aumento del 31% frente a años anteriores. 4 de cada 10 detenciones ocurrieron cerca de tribunales de inmigración, según datos de organizaciones de derechos humanos, que califican esta práctica como intimidatoria. El clima de persecución ha llevado a trabajadores indocumentados, entre ellos ecuatorianos, a reducir sus jornadas o cambiar de empleo, afectando incluso el flujo de las remesas que envían a sus países, como asegura Ron Bautista, un compatriota que vive desde hace 26 años en ese país. Eso afecta directamente a la economía en el país de origen. Esa plata fluye hacia Ecuador, porque tenemos esa incertidumbre. Eso significa que la familia en Ecuador sale afectada. Y en ese barrio era mucha violencia. Y todavía sigue violencia ahí. Alfredo, de 40 años, es un migrante que no quiso mostrar su rostro. Cuenta que carga una doble cruz. La extorsión que lo expulsó de Durán, en Ecuador, y el temor que lo obligó a dejar su trabajo como delivery en Nueva York. El desempleo, dice, originó que ahora envíe menos dinero a su familia en territorio nacional. Antes se podía mandar semanal, quizás $200, $250, quizás semanal, pero ahora no. Su historia se repite con variantes. Patricia, originaria de Azuay, dejó su empleo como mesera en un restaurante de Queens. Y ahora lo que hago es vender comida desde mi hogar y publico en todas las redes sociales, y esa es mi manera de trabajar hoy en día, desde la casa, porque no podemos salir ni a supermercados. Según la Cancillería, 500,000 connacionales viven en el área metropolitana de Nueva York, incluyendo Nueva Jersey, convirtiéndola en la mayor comunidad ecuatoriana fuera del Ecuador.
Estados Unidos se prepara para implementar un nuevo programa que obligaría a algunos solicitantes de visa de turismo o negocios a pagar fianzas de hasta $15,000 para obtener el documento. Se trata de un plan piloto que afectaría a los viajeros de los países con mayor índice de permanencia irregular en territorio estadounidense. Estados Unidos obligará a algunos extranjeros a pagar una fianza para otorgarles visado. Así lo establece un documento publicado por el Departamento de Estado, donde anuncia su nuevo plan piloto de bonos de visa que se oficializará mañana. Según el texto, deberán pagar una garantía de $5,000, $10,000 o $15,000 los ciudadanos que soliciten la visa de no inmigrante B1 para hacer negocios, la B2 para viajeros temporales por turismo o la B1 o B2 que permite ambas actividades. Se aplicará a nacionales de países con mayor tasa de permanencia irregular en Estados Unidos y con controles deficientes de seguridad y de verificación de antecedentes. La lista de países que se regirán bajo el nuevo programa será publicada dentro de los próximos 15 días, aunque las autoridades estadounidenses adelantaron que podrá ser modificada periódicamente. Sobre el monto a pagar aún no han especificado el mecanismo, pero el dinero será reintegrado una vez que el viajero abandone el país en el tiempo estipulado, se nacionalice como ciudadano o muera. El Departamento de Estado alegó que la medida es necesaria para que el gobierno de Estados Unidos no asuma la responsabilidad financiera si un visitante excede su tiempo de permanencia. La Corte Suprema de Brasil ordenó el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro por incumplir con la prohibición de usar redes sociales, una medida cautelar que le impusieron como parte del juicio en su contra por intento de golpe de Estado. El juez Alexandre de Moraes tomó la decisión un día después de que figuras cercanas a Bolsonaro publicaran imágenes suyas en varias plataformas. De Moraes también ordenó incautar los teléfonos móviles dentro de la residencia de Bolsonaro, así como cualquier dispositivo que le permita conectarse a redes sociales. Además, limitó sus visitas a familiares y abogados. Y exoficiales israelíes exigen al presidente de Estados Unidos que presione a Benjamin Netanyahu para que terminen los combates en Gaza. Afirman que los objetivos militares ya se cumplieron en el enclave y que Hamás ya no constituye una amenaza, mientras que la Liga Árabe y la Unión Europea instan a Hamás a deponer las armas como paso previo al reconocimiento de un Estado palestino. 550 exfuncionarios de Israel, entre ellos varios exjefes del Mossad, el servicio de inteligencia de ese país y la Agencia de Seguridad Interior, pidieron al presidente estadounidense Donald Trump que interceda para poner fin a la guerra en Gaza. Difundieron un video y publicaron una carta en la que lamentan que los combates se hayan alargado por motivos políticos y no por cuestiones puramente militares. La misiva divulgada hoy señala que Hamás ya no representa una amenaza estratégica para Israel y solicita que Trump presione al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Detengan la guerra en Gaza. Esta guerra ha dejado de ser una guerra justa y está llevando al Estado de Israel a perder su identidad. Los exfuncionarios argumentan que Israel ya cumplió los objetivos que podían lograrse por la fuerza, como desmantelar las formaciones militares y el gobierno de Hamás. Perseguir a los últimos altos responsables de Hamás puede hacerse más tarde, pero los rehenes no pueden esperar. En el documento agregan que la credibilidad de Trump ante la mayoría de los israelíes refuerza su capacidad para guiar a Netanyahu y a su gobierno en la dirección correcta. Sin embargo, la presión también se dirige hacia Hamás. La semana pasada, los 22 países de la Liga Árabe y la Unión Europea instaron a los terroristas a entregar sus armas, como paso previo a la creación de un Estado palestino en un intento por propiciar un alto al fuego. Hamás aún mantiene cautivos a 50 rehenes, de los cuales se cree que solo la mitad sigue con vida. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destituyó a 4 funcionarios implicados en una trama de corrupción vinculada con la compra de material de guerra. Entre ellos están un gobernador y un jefe militar en Lugansk. Según las autoridades, la red inflaba precios de equipos electrónicos y drones para desviar fondos. Zelensky informó que hay un diputado, jefes locales y miembros de la Guardia Nacional denunciados. La operación fue coordinada con la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía. Y
Y una segunda ola de calor afecta a gran parte de España y ha provocado 19 muertos en 4 días. 12 comunidades autónomas se encuentran en alerta, entre ellas Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Aragón y Cantabria. En la ciudad de Badajoz, al suroeste del país, se registró una temperatura de 43.3 grados. El Ministerio de Sanidad recomienda evitar la exposición al sol y mantenerse hidratado. La alerta por el calor se mantendrá hasta el 10 de agosto. Y mientras un incendio forestal en el sur de California, Estados Unidos, provoca órdenes de evacuación en 2 condados. El fuego ha consumido más de 26.000 hectáreas de vegetación desde que inició la tarde del viernes. Según las autoridades, es el segundo más grande del estado en lo que va del año, con un tamaño equivalente a la península de San Francisco. Las llamas se aproximan a zonas residenciales y se ordenó a los residentes de Santa Bárbara y San Luis Obispo evacuar lo antes posible. Y un avión de la compañía Iberia que cubría la ruta Madrid-París tuvo que regresar de emergencia al aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, tras sufrir el impacto de un ave de gran tamaño pocos minutos después del despegue. El golpe fue en la parte frontal de la aeronave y dañó el radar meteorológico, lo que obligó al piloto a retornar por precaución. El avión transportaba a 182 pasajeros y tripulantes. Todos resultaron ilesos, según confirmaron fuentes de la compañía y del control aéreo. Un recital de piano denominado Travesía de Sueños se presentará en la Casa de la Música en Quito. Además, al Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón llegará el monólogo Mary para Mary. Estefanía Arias ya nos presenta a continuación la agenda cultural. Who says vampires are no laughing matter? El doctor Ambrosius y su ayudante, Alfred, viajan por Transilvania para confirmar una teoría que sostiene la existencia de los vampiros. Dance of the Vampires es parte de la cartelera del Cine Club Las Formas del Terror de la Cinemateca Nacional en Quito, un filme del director Roman Polanski. La proyección gratuita será este martes 5 a las 18 horas. Que revive las últimas horas de Mary Wollstonecraft, pionera del feminismo, un diálogo con el público entre la lucidez y el delirio. Mary para Mary, de la guionista española Paloma Pedrero, llegará al Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón, interpretada por Lorena Robalino. La puesta en escena estará acompañada por la música de Gerardo Guevara. La obra se presentará este sábado 9 a las 20 horas. Un recital que rendirá homenaje a 2 grandes músicos de piano, Scriabin y Rachmaninoff. Travesías de Sueños se presentará en la Casa de la Música en Quito, interpretado por la artista guayaquileña Claudina Layana, quien llevará al público a un viaje sonoro. El concierto será este miércoles 6 a las 19:30. Y ahora les vamos a contar precisamente que la exposición denominada Construir el Sonido se presenta ya en la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús, ubicada en el centro histórico de la capital. La muestra incluye más de 40 instrumentos musicales de distintas épocas y culturas, desde la cerámica precolombina hasta instrumentos tradicionales ecuatorianos. Ana María Palacios con las imágenes. El bandolín más grande del mundo de 5 metros de alto con 15 cuerdas y la réplica de la vihuela, que fue usada por Santa Marianita de Jesús, un instrumento histórico bien resguardado que data del siglo XVII. Se exhibe en la muestra Construir el Sonido, instrumentos de Ecuador y del mundo para escuchar la historia. La exposición incluye más de 40 instrumentos musicales únicos de diferentes épocas y culturas, desde la cerámica precolombina hasta instrumentos tradicionales ecuatorianos y nuevas propuestas. El quiteño Pablo Hacho es el creador de estos instrumentos. El músico ha trabajado durante 13 años con madera, cuero y arcilla. El instrumento que más le costó elaborar fue la zanfona, originaria de Europa. Tardó 9 años.
me tocó pasar por algunos procesos, aprender a trabajar el metal, a doblar madera en forma cónica. Una muestra gratuita que estará disponible hasta el 29 de agosto en la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús en el Centro Histórico de Quito. Y ahora vamos a hablar de las enfermedades cerebrovasculares, que son la tercera causa de muerte en Ecuador. En el año 2023 se contabilizaron más de 4.600 de estos casos. Factores como el tabaquismo, hipertensión y diabetes incrementan el riesgo de sufrir un accidente de este tipo, cuya clave para sobrevivir, como lo precisa Bessie Granja, es atenderlo a tiempo. Veamos. 4 horas y media es el tiempo que un paciente tiene para salvar su vida tras sufrir un accidente cerebrovascular. Es la advertencia que hacen especialistas sobre esta enfermedad que, según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos INEC, es una de las principales causas de muerte y discapacidad en Ecuador. En 2023, 4.632 personas fallecieron por este diagnóstico. El paciente debe acudir inmediatamente cuando detecta un cambio, sea en la fuerza motora de movimiento, de comprensión, de articular palabras o de seguir comandos. Quienes llegan con síntomas de alerta a la emergencia de un hospital son sometidos a la escala NIS, un protocolo que poseen los centros especializados para tratar derrames cerebrales o Stroke Ready Center. Este protocolo de abordaje es complementado con un diagnóstico por imágenes. La primera a la mano es la tomografía computarizada, que debe estar todo esto en menos de 10-15 minutos. De acuerdo al daño o lesiones en el cerebro, el paciente debe ser sometido a procedimientos quirúrgicos a cargo de un neurocirujano. Subiendo hasta el lugar de la oclusión con un cateterismo, localizando la obstrucción, en este caso el coágulo, y utilizando técnicas específicas para sacar este coágulo y restituir nuevamente el flujo sanguíneo cerebral. El riesgo de no atender a tiempo estos cuadros puede causar daños permanentes porque las células cerebrales mueren cuando no llega el flujo sanguíneo suficiente. Secuelas como por ejemplo no poder mover un brazo, no poder mover una pierna, no poder hablar, asimetría facial. Los factores de riesgo son hipertensión, diabetes, colesterol alto, tabaquismo, estrés crónico y males cardíacos. Aunque la enfermedad es frecuente en personas mayores de 50 años y más en hombres, los médicos advierten que han tratado a jóvenes de 22 años que no tomaron en cuenta un patrón genético y no se sometieron a exámenes preventivos. Mañana comienza la inscripción para el nuevo programa Jóvenes en Acción. Los ministerios que estuvieron involucrados en la primera edición no han presentado aún resultados de las actividades que desarrollaron 80.000 participantes. Diego Puente conversó con 10 de ellos para conocer cómo se implementó el programa. El gobierno de Daniel Noboa anunció que repetirá el programa Jóvenes en Acción. 80.000 jóvenes recibirán durante 3 meses, en total, $1.200. La primera edición se realizó entre noviembre y enero y tuvo una ampliación de 2 meses. Participaron 80.000 jóvenes y el gobierno, según sus cifras, desembolsó $96 millones. Entre las actividades propuestas estuvieron reforestar, recoger basura en los ríos y parques, medir puentes, contar baches y asistir a funcionarios en actividades administrativas. Televistazo solicitó datos a los ministerios de Agricultura, Ambiente y Transporte y Obras Públicas. Ninguno ha presentado resultados. El gobierno aseguró que las actividades fueron planificadas, aunque testimonios de ex colaboradores no coinciden con esa afirmación. Dicen que algunas se hicieron a última hora, otras se cancelaron. Por eso debían estar pendientes cada noche de las nuevas disposiciones en chats. Cuando reclutaron a Ismael, le dijeron que su principal función sería limpiar ríos y esteros. En 4 meses que participó del programa, solo fue convocado 3 días para limpiar parques y un río. El resto del tiempo le dieron capacitaciones virtuales con videos sobre la importancia del agua o los daños de los incendios forestales, y debía hacer deberes. Base a esas lecturas y esos videos te iban haciendo ciertas preguntas, era como un juego, tipo sopa de letras, ir llenando, no sé, ciertas preguntas que te iban poniendo. Sí hubo trabajo en el campo.
limpiaron el río Santa Clara en Sangolquí, cerca de Quito, pero a la vuelta de 4 meses vuelve a estar así. En Quito, otro grupo de ex participantes contabilizó cuántos carros pasaban por la Panamericana Norte durante 4 horas todos los días. Otras experiencias fueron mejor coordinadas. Sabine, de Archidona, sembró árboles en 5 comunidades y ahí se capacitó a la comunidad para la conservación de estas especies. Todos los jóvenes confiesan que participaron por el dinero. Sirvió para pagar deudas, matrículas de institutos superiores, gastos en sus hogares y también para la compra de computadoras y celulares. El ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, reconoció que deben hacer ajustes. Para la segunda convocatoria, dice, tendrán mejores mecanismos para que se cumplan las actividades de los 4 ministerios que acogerán a los nuevos participantes. 3 bandas delictivas mantienen en zozobra a los pescadores de la isla Puná en Guayaquil. Según comuneros, los criminales los obligan a usar forros de colores para poder distinguirlos cuando realizan sus actividades en el Golfo y así cobrar las extorsiones. Además, relatan que en caso de no pagar las denominadas vacunas, atacan a las embarcaciones y cometen asesinatos. Un ataque armado se registró cerca de las 10 de la noche del jueves contra 2 embarcaciones que llevaban víveres y productos de abasto cuando llegaban al muelle municipal de la isla Puná, parroquia de Guayaquil. Los comuneros corrían desesperados, como se ve en este video, tratando de huir de la zona de atraco de las embarcaciones, porque las ráfagas de disparos no cesaban. Pero esto no es nuevo en esta zona, pues hay varios grupos de delincuencia organizada que atemorizan a los pescadores desde hace varios meses. Un equipo de Televistazo logró hablar con los habitantes de esta zona, quienes relataron lo que sucede en la isla. Hay muchísimos casos que han pasado aquí y las autoridades no hacen nada por nada. Si le robaron a uno o lo mataron a uno, eso queda ahí. Están más armados que las mismas autoridades, que los mismos marinos. Tienen mejores armas, ametralladoras, fusiles. Muchas veces lo han dejado tirado en el mar. Una vez se llevaron a un sobrino mío, con todo se lo llevaron. Y lo fueron a dejar tirado allá, cerca de Puerto Bolívar. Y el trabajo delincuencial ha sido tan profundo que ya hay símbolos que revelan cómo operan estas bandas. En la orilla del muelle se pueden ver los motores de las lanchas vestidos con forros de color rojo, blanco y negro, colores con los que se identifica qué grupo delictivo extorsiona al dueño de esa embarcación. El forro negro es de los lobos. De los lobos. Los lobos. El forro rojo es de los... No sé, los tiguerones. ¿Eso significa a quién le paga, la vacuna que le llaman? La gente deposita, ya en Andy venía uno a cobrar. ¿El número de cuenta? Sí, el número de cuenta ellos te dan. A mí me pidían 25 mensuales y $10 por el forro. 35 $35 mensuales. También les han puesto un sistema de tarjetas con las que se lleva un minucioso control de las denominadas vacunas. Ahora es tarjeta. No carga tarjeta, no le quitan el motor. Así son. ¿Los dejan así? A la deriva, por si no lo tiran al agua. Dicen que se sienten abandonados y que no hay quien controle y neutralice las actividades ilícitas que se producen en el Golfo, que afecta a la economía de la isla, pues el 90% de los colonos se dedica a la pesca. Pagar para que no nos hagan daños. Hay que sacarle la parte de ellos, de los señores vacunadores. Los habitantes de esta parroquia solicitan a la Armada que aumenten los controles en el Golfo, pero también en la población, que solo cuenta con una pequeña unidad de policía comunitaria, que al momento del recorrido de Televistazo estaba vacía. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional iniciará mañana el análisis de la ley urgente para el control de flujos irregulares de capitales. El gobierno justifica esta norma para controlar las millonarias transacciones sin justificación realizadas por algunas organizaciones civiles. Más detalles con Francisco Garcés.
El gobierno asegura que este año se han detectado millonarias transacciones irregulares desde organizaciones civiles y en ello sustenta la necesidad de que se apruebe la ley urgente para el control de flujos irregulares de capitales. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, el director de la Unidad de Análisis Financiero, Julio José Neira, y la superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Cristina Murillo, acudirán este martes a la Comisión de Desarrollo Económico para iniciar el análisis de la propuesta. El gobierno sustentará la validez del cuarto proyecto de ley urgente enviado por el Ejecutivo, que esta vez tiene como objeto principal controlar el financiamiento de las organizaciones sociales. El régimen asegura que no conoce cómo las organizaciones usan el financiamiento, especialmente el que llega como cooperación internacional. Se suma que se han detectado operaciones financieras irregulares. Hay estimados de que hay fundaciones que reciben entre 10 a 15 millones de dólares, en total se superan los 300 millones de dólares. Hay otro dato también alarmante que nos dice que se han reportado 600 millones de dólares en operaciones inusuales solo en el 2025. Creo que esos datos ya llaman poderosamente la atención. El gobierno dice que prefiere mantener en reserva los nombres de las organizaciones con flujos irregulares de fondos y los detalles de sus transacciones, pero dice que eso ya está en investigación. Que hay una trazabilidad y hoy el gobierno nacional, a través de los órganos de control y a través de todas las investigaciones, sigue el rastro de estas organizaciones. El proyecto del presidente Daniel Noboa busca mejorar el registro de las organizaciones, que se pueda conocer de dónde salen sus recursos y en qué son invertidos. Por ser una ley urgente, la Asamblea tiene 30 días para tramitarlo en 2 debates. 17 artículos de las 3 leyes económicas urgentes del presidente Daniel Noboa, aprobadas por la Asamblea Nacional, fueron temporalmente suspendidos por 2 tribunales de admisión de la Corte Constitucional. También suspenden artículos de un reglamento. Jacqueline Rodas amplía esta información. 2 tribunales de admisión de la Corte Constitucional suspendieron provisionalmente 17 artículos de las leyes económicas urgentes de solidaridad, inteligencia e integridad pública, iniciativa del presidente Daniel Noboa. Los jueces además suspendieron 8 artículos del reglamento para aplicar la ley de inteligencia. Es una decisión momentánea que estará vigente hasta que las demandas lleguen al Pleno para una sentencia definitiva. Entre los artículos suspendidos, por ejemplo, está todo el capítulo de la ley de inteligencia que obligaba a personas naturales y empresas a entregar información al gobierno, entre ellas las compañías telefónicas. En la ley de solidaridad quedan suspendidas las definiciones de conflicto armado interno, grupos armados organizados, el indulto presidencial diferido y el concepto de bienes que son objetivos militares. Y en la ley de integridad pública suspenden la disposición transitoria que obligaba a la Junta de Política y Regulación Financiera a definir cuáles cooperativas debían convertirse en bancos. La decisión la tomaron este lunes. El primer tribunal de admisión está conformado por los magistrados Ali Lozada, Alejandra Cárdenas y el nuevo juez Raúl Yazag. Y el segundo tribunal por José Luis Terán, Jorge Benavides y Joel Escudero. El presidente Daniel Noboa fue demandado esta mañana ante la Corte Constitucional por incumplimiento de sentencia. El gobierno no ha presentado aún las reformas a la Ley de Seguridad Social que el tribunal le solicitó el pasado 30 de enero. En Ecuador, incumplir una sentencia puede ser incluso motivo de destitución de un funcionario público, como lo explica Hernán Higuera. La mañana de este lunes, el Frente Nacional por un Nuevo IES presentó en la Corte Constitucional una demanda contra el presidente Daniel Noboa por incumplimiento de sentencia. Se llega a esta instancia porque el Ejecutivo en 6 meses no ha presentado un proyecto de reformas del IES y tampoco ha impulsado la participación de los afiliados para tramitar el proyecto. La Corte Constitucional emitió la sentencia el 30 de enero de este año en un intento de que se respeten las normas constitucionales en cuanto a la elección del Consejo Directivo del Seguro Social. Actualmente, el IES no tiene un mecanismo para elegir a los miembros de ese Consejo Directivo. Para Henry Llanes, presidente del Frente, hay un interés del gobierno. No quiere soltar una institución que tiene una recaudación anual de más de 10.300 millones de dólares. Llanes dice que la crisis del IES afecta a 4 millones de afiliados y jubilados.
En Ecuador, el incumplimiento de una sentencia judicial o constitucional contempla el inicio de sanciones administrativas. Puede acarrear acciones penales y hasta la destitución del funcionario público. Se anuncia una convención nacional en el correísmo para noviembre próximo con la intención de refrescar cuadros. Esto ocurre después de que líderes de ese movimiento reclamaran un cambio en la dirección y que el expresidente Rafael Correa negara la existencia de una crisis interna. El correísmo insiste en que no hay crisis, niega las fracturas, desacredita a quienes piden renovación y se aferra a una narrativa que ya no se sostiene frente a los hechos. Su bloque legislativo es un ejemplo de ello. Minimiza las discrepancias pese a haber perdido 5 legisladores. Dicen que son normales las diferencias, mientras las señales de desgaste son cada vez más evidentes. En un intento por demostrar cercanía con las bases, Luisa González, la cuestionada directora del movimiento, organizó una reunión con militantes en Canuto, su tierra natal. Que nadie diga entonces que ella no dialoga. Allí llamó traidores a los asambleístas que hoy votan con el oficialismo y dijo que hay quienes buscan apropiarse del partido para impulsar una oposición acordada. No dijo a quiénes se refería, pero algunos interpretan que en ese conjunto podrían estar algunos o quizás todos los firmantes de la carta que remitieron a Rafael Correa pidiendo su salida de la dirección del movimiento. Movimiento que se pronunció en respaldo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, de quien dijeron es blanco de una persecución política disfrazada de procedimiento administrativo. Procedimiento que lleva adelante la prefectura del Guayas por disposición del Ministerio de Ambiente, logrando que se enfrenten Marcela Aguiñaga con Álvarez. En medio de este escenario, se anuncia una convención nacional para noviembre a fin de refrescar los cuadros directivos. Una reacción que se advierte como un intento de control de daños ante un descontento interno que crece. No está claro todavía el efecto que provocará en el movimiento la defensa pública de Rafael Correa a Nicolás Maduro, a quien calificó de bondadoso, bueno y pacífico, ignorando el consenso internacional que lo reconoce como un dictador. El correísmo está en su momento más alto de negación. Lo evidente le resulta extraño, desacredita las voces críticas y se aferra a una estructura que muestra signos claros de agotamiento. La vocal del Consejo de la Judicatura, Yolanda Yupanqui, intenta deslindar responsabilidad por la prescripción de la causa de Fabián Favara y señala a sus compañeros de pleno. La reacción se da en medio de las críticas que recibió ese organismo por su negligencia. La negligencia del Consejo de la Judicatura, que dejó caducar un proceso disciplinario en contra del juez Fabián Favara, sigue generando reacciones. Esta vez, la vocal Yolanda Yupanqui intenta deslindar su responsabilidad. Señala a sus 2 compañeros, la vocal Solanda Goyes y el presidente Mario Godoy. Porque poner una situación tan delicada, el mismo día que prescribe los órdenes del día, se los elabora en presidencia y la doctora Goyes dio vueltas y dio vueltas y dio vueltas. Favara, presidente de la Corte de Pichincha, no es cualquier juez. Encabeza la terna de la Asamblea, de mayoría oficialista, para ser vocal de la Judicatura. Aspira a llegar al organismo al igual que Mario Godoy, actual presidente prorrogado, quien está en la terna de la Corte Nacional para quedarse en el cargo durante los próximos 6 años. Godoy no se ha pronunciado sobre la prescripción de la causa, omisión que permitió a Favara seguir en el proceso para llegar a la Judicatura y muy probablemente ser su compañero de pleno. En la sesión que fue reservada, Mario Godoy alegó conflicto de intereses, pero no llamó a su suplente, Álvaro Román, para que decida en su lugar. Yo le dije que por qué no se excusa y él prefirió y decidió, es su decisión, él simplemente se abstuvo. La vocal Solanda Goyes también criticó la actitud de Godoy. Yo puse mi voz de protesta porque se haga recién el conocimiento de esta causa el día que prescribe. Mientras tanto, el proceso para elegir al Consejo de la Judicatura definitivo ya tiene 8 meses de retraso en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y un híbrido de maíz desarrollado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, busca optimizar la alimentación bovina en Ecuador. En una estación experimental en la provincia de Los Ríos se cultiva una variedad destinada a la elaboración de ensilaje, un alimento fermentado que permite mantener el peso del ganado incluso en épocas de escasez. Un nuevo
nuevo impulso, la producción ganadera se cultiva en la Estación Experimental Tropical Pichilingue en Quevedo. Allí, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, desarrolla un proyecto en 60 hectáreas para la producción de ensilaje a partir de maíz, como alternativa eficiente para alimentar al ganado. La protagonista es la semilla INIAP H551, un híbrido certificado, resultado del cruce de 3 materiales genéticos. Esta combinación le otorga mayor resistencia a plagas y enfermedades, adaptabilidad a distintas condiciones climáticas y alto rendimiento forrajero. Esta variedad permite cosechar la planta completa a los 66 días. Luego es triturada para ser sometida al proceso de ensilaje, que consiste en su fermentación y almacenamiento. Este método permite conservar el forraje por varios meses y utilizarlo durante la época seca o cuando no hay cosecha, asegurando así una fuente constante de alimento. En pruebas con 92 animales se observó una ganancia de peso diaria de hasta 900 gramos, el doble de lo que se logra con pasturas tradicionales. La diferenciación que otorga el cultivo de maíz a la producción de proteína animal, especialmente la carne, le da ese gusto muy extraordinario que a todos nos gusta, ¿no? Entonces, esto es lo que se consigue con esa alimentación diferenciada que es el cultivo de maíz para alimento forrajero. El proyecto fue financiado por el Fondo de Investigación para la Agrobiodiversidad, Semillas y Agricultura Sustentable, FIASA. Los resultados completos serán publicados en diciembre. La semilla H551 ya está disponible para su comercialización. Seguimos con más información aquí en Televistazo Estelar. 5 boas constrictoras fueron rescatadas este fin de semana en Guayaquil por la Policía Ambiental. Y según los expertos, estos hallazgos son más comunes de lo que parecen y pueden seguir ocurriendo en el transcurso de las semanas por diversos factores. Lo explica Vanessa Robles. Una boa constrictora enrollada en la rueda de un vehículo llamó la atención de decenas de visitantes que acudieron el domingo al centro comercial San Marino al norte de Guayaquil. Miembros de la Policía Ambiental acudieron hasta el parqueadero del sitio para inmovilizar al reptil de 1,5 metros que presumen llegó al lugar infiltrado en la parte baja de la carrocería. Pero no fue el único animal encontrado ayer fuera de su hábitat. Otra boa fue hallada dentro de una vivienda en la parroquia Chongón en la vía a la costa. Los agentes lograron inmovilizarla. Frank Wilka, jefe de operaciones de la Policía Ambiental en la zona 8, explica que agosto empezó con un alto movimiento de especies fuera de su hábitat. Hemos encontrado alrededor de 5 boas en lo que va este fin de semana. Lo hemos encontrado la mayoría pues en domicilios, ¿no? Guayaquil, Durán, San Borondón, es en donde más fauna silvestre hemos rescatado a nivel nacional. Incluso hemos hecho comparaciones en estadísticas. Nosotros somos los que más aportamos, más de arriba del 50%, en donde rescatamos gran parte de esta diversidad de fauna silvestre. La Policía Ambiental asegura que en promedio rescatan 7 especies de fauna silvestre fuera de su hábitat a diario, en sectores como Vía a la Costa y en las riberas del Estero Salado. Según el biólogo Benjamín Navas, es muy probable que estos hallazgos se repitan principalmente en la costa por varios factores. Básicamente, el desplazamiento de fauna puede ser debido a la pérdida de hábitat, a que ya no tienen el sitio común donde ellos suelen refugiarse, a los cambios de temperatura dentro de la ciudad como tal, e inclusive el tema de la época lluviosa, la época seca, como esta transición de las épocas y sus condiciones hacen que las especies tengan otros comportamientos. Según los expertos, en caso de presenciar un hallazgo se recomienda llamar al ECU 911 o a un 800 delito, especificar la ciudad y sector donde ocurre el hecho, alejarse de la escena y evitar ahuyentar o golpear al animal. Las boas constrictoras no son especies venenosas, pero podrían atacar al verse amenazadas. Luego de los rescates, los reptiles fueron evaluados por especialistas y liberados en su hábitat natural. Según la Policía Ambiental, este tipo de hallazgos repuntan entre julio y septiembre. ¿Y cuáles son las novedades del entretenimiento? Este lunes, Juanes lanzó el sencillo Cuando estamos tú y yo, el segundo tema de su próximo álbum. Además, Danny Ocean presentó su cuarto disco titulado Babylon Club. Fusiona pop latino, música electrónica y también reggaetón. El desarrollo de las noticias del espectáculo ahora con Ana María Palacios. Juanes lanzó el sencillo Cuando estamos tú y yo, el segundo tema de su próximo álbum. Una balada pop rock
que celebra el amor a primera vista. Según él, está inspirada en los Beatles. El videoclip, dirigido por Stills, fue grabado en una playa del Caribe de Colombia al atardecer. La cantante estadounidense Chappell Roan lanzó la balada The Subway. Canta la sorpresa que significa encontrarse con una ex en el metro de Nueva York y contar los días hasta poderla ver como una persona ajena. Fusiona influencias del dream pop y el indie rock de los 80. El videoclip fue filmado en el metro y calles de Nueva York. Danny Ocean presentó su cuarto álbum denominado Babylon Club, que tiene canciones que fusionan el pop latino con la electrónica y el reggaetón. En ellas habla de la libertad, el deseo, el escape, el amor y la celebración. El disco incluye colaboraciones con artistas como El Alfa, Arcángel, Aitana y Kenia Oz. Gracias por su sintonía, amigos. Siga las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información verificada con el sello de Televistazo. Mañana en contacto directo estará Hernán Salgado, el expresidente de la Corte Constitucional, para analizar la respuesta del organismo alrededor de las 3 leyes económicas urgentes, 4 días después de la campaña de desprestigio en redes sociales. Además, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, él va a analizar el proyecto de ley para el control de flujos irregulares de capitales, necesario para el control de las fundaciones. Lo sabremos mañana. Las noticias regresan a las 5:55 en su primera emisión, también en vivo por nuestra app Ecuavisa Play. Buenas noches.